Ok. Ahora sí, muchachos, vamos a proceder a continuar con la técnica que venimos desarrollando de la geometría. Ya vimos pues lo que es el método deductivo, la parte correspondiente a la demostración. Vimos de manera general lo que era al principio pues en la introducción vimos lo que era segmento, ángulo. Nos entramos pues directamente ya en detalle a lo del segmento. La tutoría pasada vimos lo que era ángulos. Nos quedaron faltando algunas 3 definiciones, ¿cierto? Que íbamos a terminar hoy y a empezar con la parte de polígonos. Les dije que fueran leyendo como esa parte para que vinieran un poco pues preparados, ¿sí? Entonces, ¿cuál fue la última definición que vimos en la pasada? ¿Quién me dice? Par lineal. Par lineal, ¿cierto? ¿Recuerdan lo que es un par lineal? No recuerdan, ahí lo deben tener anotado. Vamos aquí al presentador. Bueno, recordemos ese último porque fue el último, entonces ya teníamos como cansancio. A las 8 de la mañana, empezando el día apenas. Muy bien. Entonces, par lineal. Tiene un lado en común. Muy bien, esa es una parte. Y tiene 2 lados opuestos a una semirrecta. Entonces, par lineal tienen un lado común. Y los otros 2 lados Son semirrectas son opuestas. semirrectas opuestas. Este marcador es muy grueso, no me gusta. Vamos a buscar otro. Muy bien, entonces si eso es cierto, entonces yo tengo, empezando desde este punto, algo así, ¿cierto? Donde estas son semirrectas opuestas, pongamos esto que es O, B, A, y vamos a hacer ahora el lado común. Pongamos que este es el lado común, que vamos a llamar OM, ¿cierto? Entonces vamos a decir que esto es un par lineal. Listo. Si el par lineal es congruente, ¿cuánto mide cada ángulo? Si los ángulos del par lineal son congruentes, ¿cuánto mide cada ángulo? Sin miedo. Y es lo mismo. Profe. ¿Y cuánto es eso mismo? 90. Ah, eso sí, ¿cierto? 90. Eso es claro, ¿cierto? O sea que si estos 2 ángulos son congruentes, vamos a tener que ese par lineal sería de esta forma, ¿cierto? ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Esa es una de las condiciones que puede suceder, ¿cierto? Una de las cosas que nos podemos encontrar en un par lineal. Muy bien. Entonces vamos a decir que BOM y MOA forman un par lineal, ¿cierto? BOM y MOA forman un par lineal. Muy bien. Ya habíamos visto lo que eran ángulos adyacentes, lo vimos previo a esto, ¿cierto? Sí. Muy bien. Y nos faltaba, creo que nos faltó también
uno que es muy conocido por ustedes, que es Puesto por el vértice. par vertical. Par vertical u opuestos por el vértice. ¿Sí? Entonces se forman, ¿cierto? Si nosotros tenemos dos rectas que se cortan en un punto, ese punto lo vamos a llamar O. Vean que esos ángulos, por ejemplo, este ángulo alfa y este ángulo beta, está formado ¿por qué? Si nos damos cuenta, están formados por rayos opuestos, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, cuando eso sucede, vamos a decir que estos ángulos se conocen como par vertical u opuestos por el vértice. ¿Correcto? Eso es lo que vamos a decir. Los lados son rayos opuestos. ¿Listo? Eso nos va a ayudar mucho en las demostraciones. ¿Correcto? Muy bien. Entonces aparece un teorema respecto a lo que es opuesto por el vértice, y ustedes lo conocen desde quinto de primaria. ¿Cómo son los ángulos opuestos por el vértice? En este caso, ¿cómo son alfa y cómo son beta? ¿Cómo es alfa y beta? Son congruentes, ¿cierto? O sea, alfa es congruente con beta, ¿sí? Y eso era lo que les decía yo, que nos iba a ayudar mucho en las demostraciones. Entonces, si nosotros llamamos a este gamma y a este lo llamamos lambda, ¿sí? Gamma es congruente con lambda. Correcto. Eso es lo que se va a decir de los ángulos opuestos por vértice. Pregunta: ¿cuál es la medida de un ángulo recto? 90. Eso sí, ¿cierto? Eso lo conocemos también mucho tiempo, desde hace mucho tiempo. Muy bien. Esos son teoremas que, aunque uno no sabe en este punto que son teoremas, ustedes ya los reconocen, ¿cierto? Y eso pueden hacer uso de eso cuando vayan a argumentar en las demostraciones. Muy bien. Y algo que se desprende de lo que ustedes me acaban de decir, de que los ángulos rectos miden 90. Si esos ángulos rectos miden 90, entonces ¿cómo son todos los ángulos rectos en general? Congruentes, ¿cierto? Entonces vean la situación de lo que es un teorema y lo que es un corolario. Tenemos el teorema de que la medida de un ángulo recto es 90 grados. De los teoremas habíamos dicho que se desprenden los corolarios. Entonces ese teorema que acabamos de mencionar, decimos entonces como corolario que los ángulos rectos son congruentes, ¿sí? Ustedes más que nadie saben que eso es pues lógico, pero como teorema y corolario se pueden demostrar, ¿sí? Muy bien. Ahora vamos entonces a ver la parte de perpendicularidad.
quiero que me digan entonces qué es perpendicularidad para ustedes. ¿Qué recuerdan de esa palabra? ¿A qué hace referencia la perpendicularidad? ¿Rectas qué? Eso. ¿Recta qué? Se cortan entre sí. ¿Pero qué más? Porque estas rectas miren aquí, estas rectas también se cortan, ¿o no? En un punto O. Pero estas rectas no son perpendiculares, ¿o sí? Sí son perpendiculares. ¿Por qué dicen que no son perpendiculares? ¿Qué? ¿Por qué? Porque oí que no forman ángulos de 90 grados. Sí. Sí, correcto, eso es correcto. ¿Sí? Entonces vamos a decir que dos rectas, vamos a decir que dos rectas son perpendiculares si se cortan formando un ángulo recto. ¿Sí? Ya que ya no solamente queda la parte de que las rectas se corten, sino que hay que garantizar que formen ángulos rectos. ¿Sí? Entonces vean la situación. Tenemos esta recta que vamos a llamar M, minúscula, ¿cierto? Y tenemos esta otra recta que vamos a llamar N, las cuales se cortan en el punto O. Y este ángulo mide 90 grados. ¿Sí? Si ese ángulo mide 90 grados, ¿cuánto vale este? 90. Y este, 90. 90. todos miden 90, ¿cierto? Eso es lo que se llama, o eso es lo que se conoce como perpendicularidad. Que tengo el corte de dos rectas y me genera ángulos rectos. ¿Listo? Muy bien. Entonces, de esta definición sale un teorema, se desprende pues un teorema. Que es que dos rectas perpendiculares forman cuatro ángulos rectos. ¿Sí? Estos teoremas los encuentran en los capítulos que les envié. ¿Sí? Entonces el teorema dice: dos rectas perpendiculares forman cuatro ángulos rectos, como lo vimos aquí, ¿cierto? Y hay un teorema que podríamos decir que es como el recíproco de ese anterior, o podríamos llamarlo así. Y es que si dos rectas incidentes, o sea, dos rectas son incidentes cuando tienen un punto en común de corte, ¿sí? Si dos rectas incidentes, oye, estas son rectas incidentes, forman ángulos adyacentes congruentes. ¿Qué quiere decir? Que este ángulo es congruente con este, con este, con este. ¿Qué podemos decir entonces? ¿Esas rectas son qué? Eso que están pensando. ¿Cómo?
Sí, son 4 ángulos congruentes, ¿cierto? Lo que yo dije fue, si tenemos rectas incidentes formando ángulos adyacentes congruentes, entonces estas dos rectas son Paralelas, no, perpendiculares. ¿Listo? Vean que aquí se forma, vean que la perpendicularidad me dice que son ángulos de 90 grados. O sea que estos 4 ángulos son congruentes, ¿sí? Entonces yo empiezo de atrás para adelante. Si tengo dos rectas que inciden y que forman 4 ángulos adyacentes, entonces esas rectas son perpendiculares. Lo que quiere decir entonces que este ángulo es de 90 y este. ¿Okay? Eso es lo que sucede ahí. Muy bien. Muy bien. Entonces ahora vamos a hacer un ejercicio. Recuérdenme primero cuando dos ángulos son complementarios. Pero sin ver. Cuando la suma de los dos, ¿cierto? Cuando yo cojo la medida de uno más la medida del otro y me da 90. Eso es complementarios. Ahora, para que sean suplementarios esos dos ángulos que estamos considerando, ¿qué debe pasar? Que los dos midan 180. Entonces anoten este ejercicio, por favor. Halle la medida de dos ángulos. Dígame. Ya. Halle la medida de dos ángulos que son complementarios si uno es 5 veces el otro. O podríamos escribirlo de otra manera. Si la medida de uno excede al otro en 5 veces, ¿cierto? ¿Listo? Ustedes podrían bajarle, por ejemplo, dos punticos allá al volumen del audio de ustedes. Pues que no interfiera con que ustedes escuchen bien. Bueno, muy bien. ¿Cuánto dan? ¿Cuánto les dio? Sí. 15, profe. 15 es uno, ¿y el otro? 75. Sí, muy bien. ¿Cómo lo hiciste? Hacía la marcha a la brava. 15, ¿yo cuánto? O mediante pues un análisis matemático. ¿Por qué 15? ¿Por qué 15? Ya dijera, no sé.
Hay una forma analítica de hacer ese tipo de ejercicios, ¿cierto? Divido 90 entre 5 y me da 18. Y entonces, Uno mide 18 y el otro 82. seguro. 72 y el otro 18. ¿Y si se cumple que uno es 5 veces el otro? Sí. Vamos a mirar a ver. Sí, profe. 25 No, me diría más. 15 75. Es claro que para que dos ángulos sean complementarios, ¿sí?, los dos deben sumar 90 grados, ¿cierto? Por eso 15 y 75. Muy bien, 15 por 5 da 75. Entonces el otro daría 75 y 15, 90. muy bien. Veamos entonces cómo se hace analíticamente. Listo. Me imagino que lo hiciste así como lo estoy haciendo yo, creo. Vamos a ver. Entonces, claro que si este lo vamos a llamar X, ¿sí? Si ese lo llamamos X, ¿cuánto vale este? 5X, ¿cierto? Porque me dice que uno excede al otro en 5 veces, ¿correcto? Entonces, ¿qué ecuación puedo sacar yo de estos dos ángulos? 5x más x igual a 1. ¿Cierto? Total, entonces tengo que 6x va a ser igual a 90. X despejando. ¿Cuánto me da eso? 15. 15. O sea que uno va a ser, X va a ser, el menor va a ser 15 porque ese fue el que yo llamé X, ¿cierto? Y por lo tanto, el otro sería multiplicado por, lo vamos a llamar alfa. $5 por 15 para un total de 75 grados. ¿Sí? Entonces vean cómo se hace analíticamente este tipo de ejercicios. No es coger, aunque uno puede hacerlo, ¿sí?, por tanteo. Pero hay una forma analítica de hacerlo. Lo mismo pasa entonces cuando les presenten ángulos suplementarios. ¿Listo? Ya entonces, si fuera un ángulo suplementario, aquí tendríamos que cambiar 90 por ¿cuánto? Por 180, ¿cierto? Por ejemplo, este otro. ¿Cómo? Por ejemplo, hagan este otro. Dos rectas AB y CD. Este es el 14 de la página 89. Dos rectas AB y CD se cortan en O. Seguido. Si la medida del ángulo AOD AOD es igual a 50 grados, halle la medida de los otros ángulos. 50 grados, halle la medida de los otros ángulos. Un minutico para que lo hagan.
Listo. Profe, ¿Sí? me quedaría uno de 40, o sea, el de 50 que estaba, uno de 40 en el mismo y 3 de 90. Vamos a mirar. Vamos a mirar entonces a ver cuando los demás terminen. Listo. Todos lo hicieron. ¿Cómo? Todos lo hicieron. ¿Ah? Sí, profe. Muy bien, entonces tenemos dos rectas que se cortan en O. Vamos a hacer que esta es una. Y yo no sé pues cuánto es, pero voy a tratar como así la otra. Todavía, ¿cierto? Entonces voy a decir que esta es AB, que esta es CD y que este es el punto O de corte. Me dicen AOD, o sea, este ángulo mide 50 grados, ¿cierto? No, recuerden que un ángulo se da por 3 puntos. Si ustedes ven que les dicen ángulo y les dan 2 letras, simplemente ahí falta algo. Entonces tienen que preguntar, profe, aquí falta algo. Inmediatamente, listo. Porque cuando hablamos de ángulo, o sea, el ángulo que están considerando es este. La medida del ángulo AOD sería así. Y me dicen que es 50 grados. Medida de AOD. Si eso es cierto, entonces, ahora sí, ahí tienen la gráfica. Pregunta, ¿cuánto vale DOB? Karen, ¿Cuánto? ya ese tiene que medir lo mismo. Tiene que medir 50, que es la adyacente a eso. Los otros dos tienen que medir. Díganme cuál mide 50 de estos tres. Es la adyacente. Es la adyacente. COB. Sí, Ojo, ese no es adyacente, ese es opuesto por el vértice, ¿listo? por el vértice. Ah, eso sí, muy bien. Entonces, este, porque adyacente es este, ¿cierto? Este es adyacente con este, ¿sí? Más estos dos son opuestos por el vértice, y como ya sabemos que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes, por lo tanto COB también es de 50 grados. Muy bien. Y ahora falta DOD y AOC. ¿Cuánto mide BOD? 130. ¿Todos están de acuerdo? Ah, sí, sí, sí. Todos están de acuerdo que este ángulo mide 130.
¿O no? Sí, Si ese mide 130, ¿este cuánto mide? 30. 130. 130 también, porque también son opuestos por el vértice. Entonces, ¿cómo lo reconoce uno? Ustedes, ¿cuánto mide completamente si le doy la vuelta completa? 360. 360, entonces eso deben sumar todos estos ángulos, ¿cierto? Eso es lo que hay que hacer. Si yo sumo todo esto, me tiene que dar 360, que es lo que suma dar la vuelta completa, ¿correcto? Pero otra más fácil, si yo solamente tomo esta parte, ¿cuánto debe medir esto? 80. 180. 180, ¿cierto? Porque eso sería un ángulo llano o rectilíneo. Y ven que esos son los conceptos que tienen que empezar a recordar, porque eso es lo que nos sirve para las demostraciones. Por eso tienen que leer apenas salgamos de aquí, ver otra vez los videos, unas 35 veces. Apenas. Bueno, 36 pues. Entonces de esa manera les garantizo que todo funcionará, listo. Pero hay que leer, muchachos. Muy bien. Entonces ahora sí, hechos esos dos ejercicios, esos dos ejemplos, vamos a entrar ahora a la parte pues de los polígonos, ¿sí? Ustedes cuando les mencionan polígono, voy a anotar mejor así para aprovechar mejor la hora. Cuando ustedes le hablan de polígonos, ¿qué creen ustedes que hacen referencia con eso? Unión de puntos, dice un compañero. Entre otras, aquí con esta parte de polígono vamos a mirar lo que es una línea quebrada, una línea abierta, una línea cerrada, una línea convexa, no convexa, qué es una línea poligonal, lo que les estoy preguntando, qué es un polígono, ¿sí? ¿Cómo se clasifican estos polígonos? ¿Qué es una línea curva, cerrada, abierta? ¿Qué es una circunferencia? ¿Qué es un círculo? Todo eso lo vamos a ver hoy o ahorita. Ipso facto. Por eso les pregunto, ¿qué idea se les viene a la cabeza cuando hablamos de polígono? Me suena, ¿cierto? Ustedes dirán, esa palabra me suena. ¿Sí? Son figuras. ¿Cómo? Repíteme. Unión de puntos por medio de segmentos. Bueno, tienen más o menos la idea. Alguien me dijo que era una figura, ¿cierto? Sí. Correcto. O sea, a esos dos vamos. Pero entonces vamos, yo quiero que a partir de las definiciones que vamos a hacer, empiecen ya ustedes a diferenciar lo que es una figura geométrica, ¿cierto? Y lo que es un polígono. ¿De dónde parte esa palabra, pues, polígono? ¿Sí? Muy bien. Entonces, primero vamos a partir, para llegar a esta definición, tenemos que partir pues de lo más básico, que es lo que vamos a decir o vamos a reconocer lo que es una línea quebrada. ¿Sí? Línea quebrada. Entonces vamos a decir que una línea quebrada es la unión por medio de segmentos de puntos del plano, ¿cierto? Es la unión por medio de segmentos de puntos del plano. ¿Listo? Eso es una línea quebrada. Por ejemplo, yo voy a hacer aquí un montón de... ¿Sí? Según eso,
¿qué debo hacer aquí con estos puntos? Unirlos, ¿cierto? O sea, cuando a nosotros nos colocaban por allá en primaria, vea, busque la figura que está detrás de esos puntos. ¿Y uno qué hacía? Unía los puntos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Uno de los juegos pues que a uno le gustaba como mucho, ¿cierto? Mirar a ver si encontraba un caballo, una paloma, algo después de unir esos puntos. Entonces uno lo que hacía era por medio de segmentos, ¿sí?, unir estos puntos que voy a llamar A, B, C, D y F, ¿sí? Muy bien. Eso es lo que se conoce como línea quebrada. La voy a dejar así. No voy a unir A con F, porque quiero esta línea quebrada añadir otras definiciones que son línea quebrada abierta, Línea quebrada cerrada. y línea quebrada cerrada. ¿Listo? Entonces ustedes me van a decir cuándo es una línea quebrada es abierta. Abierta cuando el punto inicial no se une, ¿Con quién? Con el final. Correcto, o sea lo que tenemos aquí, ¿cierto? Sí. Vean que A es el punto inicial y F es el punto final, pero no estoy uniendo A con F, por lo tanto esto es una línea quebrada abierta, ¿sí? Y me acaban de decir la definición: cuando no están unidos el punto inicial y el punto final. ¿Listo? Muy bien. Ahora, línea quebrada cerrada. No están unidos, profe. El inicial con el final. ¿Sí o no? O sea, si no es una cosa, debe ser la otra. Entonces, la definición pues de línea quebrada cerrada es que en este momento, sí están unidos el punto inicial con el punto final. ¿Listo? Por medio de un segmento. ¿Listo? Ahí tenemos una línea quebrada cerrada. Y la que teníamos anteriormente era línea quebrada abierta. Muy bien. Por este otro lado, entonces vamos a volver a escribir línea quebrada. Y puede ser, además de abierta o cerrada, convexa y no convexa. Entonces les pregunto, ¿cuándo una línea quebrada es convexa? Cuando se cortan solo puntos. En 2 puntos. Cuando se cortan máximo 2 puntos. ¿Quién la corta? Una recta. Una recta que voy a atravesar por ella, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si yo tengo una situación como esta, perdón, voy a llamar a esto A, B, C, D, E. Esto es una línea quebrada cerrada, ¿cierto? Muy bien. ¿Es convexa? ¿Cierto? Porque si yo trazo una línea, una recta por ella en cualquier sentido, va a cortar cuanto mucho en 2 puntos a esa línea quebrada cerrada, ¿cierto? O sea, si yo la paso así, vean que corta aquí y corta aquí, ¿sí? Y si la trazo así, aquí y aquí, ¿listo? Entonces vamos a decir que una línea quebrada es convexa si una línea cualquiera, una línea recta cualquiera, la corta a lo sumo en 2 puntos. Esa es la definición. ¿Listo? Es convexa. Y ahí vemos el ejemplo. Pero no convexa, entonces sería todo lo contrario. Que si yo la trazo, ya la corta en más de un punto. ¿Okay? Por ejemplo,
Esta es una línea quebrada, ¿qué? No convexa. ¿Abierta o cerrada? Abierta, ¿cierto? Vean que si yo le trazo una recta así, en ese punto cumpliría o no. Pero ojo, tiene que ser, pues si la recta que yo le voy a trazar, pueda trazársela de cualquier forma. Vean que si yo ya le trazo esta recta así, ¿en cuántos puntos corta? 4. En 4. Por lo tanto, ya esa es una línea quebrada no convexa. ¿Sí? Les voy a mostrar aquí en el texto esas que ven ahí. ¿Sí las ven? Esta es una línea, ¿cómo? Abierta. ¿Convexa o no convexa? Convexa. Y esta, Cerrada, no convexa. no convexa, ¿cierto? Y esta, Cerrada, convexa. Abierta, no convexa. correcto, ¿sí? Entonces ya tienen unos conceptos nuevos. Ya sabemos que es una línea quebrada, cuando es abierta, cerrada, cuando es convexa y cuando es no convexa. Muy bien. Ok. Examen. Entonces, ahora sí, vamos a otra definición. Para poder definir lo que es polígono, línea poligonal. ¿Qué es una línea poligonal? Vean bien. Una línea poligonal es una línea quebrada, cerrada, convexa. ¿Sí? LQCC. Eso es una línea poligonal. Línea quebrada, cerrada, convexa. ¿Correcto? Vean que les copié las iniciales para que ustedes allá las anoten bien. Línea quebrada, cerrada, convexa se conoce como línea poligonal. Aquí me falta una L. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, recuerdan, tienen en su mente las 4 figuras que yo les mostré del libro. ¿Cuál de esas 4 figuras es una línea poligonal? ¿Qué? La primera. La primera está abierta. No, la primera está cerrada. La primera está abierta. La primera estaba abierta, muy bien. Por lo tanto, ya no deja de ser línea poligonal, ¿cierto? Porque ve que una de las características es que sea cerrada. Tercera. Yo fui a la tercera. Ajá, Se las voy a mostrar nuevamente. Ahí las ven. La tercera, La profe. tercera. La tercera, ¿cierto? Sí. Línea poligonal, esta a pesar de ser cerrada, es no convexa. Esta es cerrada, convexa, ¿cierto? Por lo tanto, se conoce como línea poligonal. ¿Correcto? Muy bien. Pregunta. Bueno, primero vamos ya sabemos lo que es línea poligonal. Ahora vamos entonces a entrar a lo que es en sí un polígono. Vean de dónde partimos. Partimos de lo que era línea quebrada y vamos pues aumentando en definiciones. ¿Sí?
Entonces ya en este punto yo les puedo hacer una pregunta, que se las hice al principio. ¿Qué creen ustedes que es un polígono? Si ya hemos reconstruido una cantidad de definiciones hasta llegar hasta la línea poligonal. Entonces en este punto, ¿qué consideran ustedes que es un polígono? Al principio me dijeron una figura y por ahí me dijeron también que era ¿qué? Una línea poligonal unida por puntos probos. Un polígono. Bueno, cuando me dices línea poligonal, no necesariamente ya la otra parte que me dices unida por puntos sobraría, ¿cierto? Porque la línea poligonal es una línea quebrada, cerrada, convexa. ¿Sí? Y ya sabemos lo que es una línea quebrada. Sabemos lo que es una línea quebrada cerrada. Y sabemos cuándo es convexa. ¿Sí? Entonces oigan bien. Un polígono, ¿sí? Es el conjunto pues, de puntos del plano, limitado por una línea poligonal. Es el conjunto de puntos del plano limitado por una línea poligonal. Poligonal. O sea, hagamos uno falso. Este, por ejemplo. Esto es la línea poligonal, ¿cierto? El contorno. Lo que llamamos contorno. ¿Y cuál entonces es el conjunto de puntos del plano que está limitado por esa línea? Entonces se quiebra Todo esto. ¿Sí? O sea, todo el interior. ¿Correcto? Entonces a eso es lo que conocemos como polígono. Muy bien. De acuerdo entonces a eso, nosotros ya conocemos o tenemos noción de lo que es el perímetro de un polígono. Quiero que recuerden entonces y me digan qué es el perímetro de un polígono. La suma de sus lados. Exactamente. Para ser más preciso, sería la suma de las medidas de los lados, ¿cierto? Y normalmente por convención, el perímetro, ojo, se representa como 2P. Y es igual, por ejemplo, si hacemos referencia a este polígono, vamos a llamar a que esto es A, B, C, D y E. Entonces el perímetro de este polígono va a ser AB más BC más CD más DE más EA, ¿cierto? Ese va a ser el perímetro de ese polígono. De aquí entonces voy a anunciar lo que es la diagonal, que también ustedes la conocen. ¿Qué es la diagonal de un polígono? Es el segmento que ¿qué? Que une dos puntos. ¿Dos puntos qué? No escucho eso último. No consecutivos. Dos puntos no consecutivos. ¿Cierto? Por ejemplo, diagonal de esto puede ser esta. Vean que el punto consecutivo de A, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los puntos consecutivos a A? E y G. Este y B, ¿cierto? B y E. Por lo tanto, AD es una diagonal. Pero ¿y entonces AC qué es?
otra diagonal, ¿cierto? Porque cumple con la definición, ¿sí? Es el segmento que une dos vértices no consecutivos. Vean que C y D son segmentos no consecutivos, son vértices no consecutivos. Más fácil lo ve uno entonces ¿en qué? En un cuadrado o en un cuadrilátero. Entonces venimos y unimos A con D y esto es una diagonal. Creo que lleva la hoja. Y, perdón, sí, gracias. Y la otra, B con C, sería la otra diagonal, ¿correcto? Uno lo ve más fácil en el cuadrado. Ya cuando le colocan un polígono de n lados, uno empieza como a confundirse, pero la definición es clara. Es un segmento que une dos vértices no consecutivos. Entonces AD y AC son diagonales de ese polígono que tenemos ahí. Pregunta: ¿cuándo un polígono es regular? Profe, no es cuando todos sus lados miden lo mismo. Muy bien. Cuando todos los lados son congruentes. Por ejemplo, el cuadrado, ¿cierto? Es un polígono regular. ¿Listo? También los ángulos. Bueno, aquí me adelanté algo. Me faltó algo. Polígono regular no solamente es cuando los lados son congruentes, sino que a pesar de que los lados son congruentes, los ángulos también son congruentes. ¿Sí? O sea, esas dos condiciones se deben cumplir, tanto lados como ángulos. ¿Por qué? Porque si solamente tiene los lados congruentes, ¿cómo se llamaría ese polígono? Polígono equilátero. Exacto. Polígono equilátero. Y si solamente tiene los ángulos, polígono equiángulo. Y entonces, para que sea regular, debe cumplir que sea equilátero y equiángulo. O sea, que tenga lados congruentes y al mismo tiempo ángulos congruentes. ¿Sí? Y entonces, ¿qué decimos cuando no es regular? Si no es una cosa, es otra, ¿cierto? Irregular. ¿Correcto? Cuando no es ninguna de las anteriores. Se llama polígono irregular. Muy bien. Y de acuerdo a eso, entonces, ¿qué tipos de polígonos conocen ustedes? ¿O qué nombre reciben los polígonos de acuerdo a sus lados? Muchachos, ustedes copiaron. Como no copia, dice que uno copia todo. Eso es lo que copió todo. Además tienen los videos, como se los van a ver 36 veces. 37 mejor. Listo. Pero yo sé que ustedes conocen los polígonos de acuerdo al número de lados. ¿Cuál es el más básico que conocen? Ah, entonces ¿por qué no me habían dicho pues? Este es un polígono de ¿cuántos lados? ¿Sí? ¿Y el de 4 cómo se llama? Cuadrilátero, muy bien. ¿Y el de 5? Pentágono. 6. ¿Y 7?
Heptágono. Y de ahí para arriba todos terminan en gono también. ¿Cierto? A saber, octágono, nonágono. ¿De cuánto es el nonágono? Y el dodecágono. Ah, que sí están pendientes. Muy bien. Y el de 11, ondecágono. Y el de 10, decágono. Son unos nombres un poco simpáticos, ¿cierto? Bueno, excelente. Y de manera general, de enhelados, ¿cómo se llamaría? Enágono. ¿Sí? Está volando pelada. Vete Sí, para la NASA. está volando. Que vaya para la NASA, ¿cierto, bro? Sí. Muy bien. Eso se llama estudio, muchachos. Sí. Muy bien. Entonces, un teorema que relaciona o que nos dice cuál es el número de diagonales de un polígono de n lados. El número de diagonales, si uno quiere saber el número de diagonales de un polígono de n lados, entonces no es más que aplicar esta ecuación. ¿Sí? N por n menos 3 sobre 2, donde n es el número de lados. ¿Correcto? Donde n es el número de lados. De esta manera yo conozco cuántas diagonales tiene un polígono de n lados. Por ejemplo, si es un cuadrilátero, reemplazamos n por ¿cuánto? Por 4, ¿cierto? Y tenemos 4 menos 3, 1. 1 por 4, 4. Entre 2, 2, ¿cierto? Muy bien. Ya vimos entonces lo que eran líneas quebradas. Ahora vamos a ver lo que son líneas curvas. ¿Qué es una línea curva? Una línea que no es quebrada, ¿cierto? Profe, ¿Sí? dice un compañero que si puede ponerla un momentico la que tenía antes. Mira, mira la. Ya, profe. Ok. Entonces, decíamos, una línea curva, es una línea que es no quebrada, ¿cierto? O sea, en definición exacta, una línea curva es una línea que no tiene segmentos rectilíneos, ¿correcto? Por ejemplo, eso es una línea curva. Pero en cambio esto es una S, es una línea curva, ¿cierto? No tiene segmentos rectilíneos. Por ejemplo, línea curva Cerrada. y es cerrada, correcto. Estas dos son abiertas y esta es cerrada. Y es lo más parecido como a un huevo. Porque si me tiro a hacer una circunferencia, sé que no lo voy a hacer. Pero ustedes pueden ver aquí esta sombra, ¿cierto? ¿Sí ven esa sombra ahí? Listo. Entonces, eso es una circunferencia, ¿cierto? Es una línea curva también, cerrada. ¿Sí? Muy bien. Y así como las líneas quebradas son abiertas y cerradas, acá también pasa lo mismo. Vean que estas dos son abiertas y esta que les mostré aquí serían cerradas. ¿Listo? También son convexas y no convexas. Por lo tanto, entonces esta es como Convexa. línea curva abierta convexa, ¿cierto?
Línea curva abierta, Convexa. no convexa. Línea curva Convexa. convexa. ¿Y esta? Línea curva cerrada. Convexa. Línea curva cerrada convexa. ¿Listo? Vean que es lo mismo, solo que lo que cambia es que en lo que estábamos viendo antes era quebrada y ahorita estamos viendo curva. ¿Listo? Muy bien. Entonces quiero que me digan, les voy a dar una definición y ustedes me van a decir qué tipo, a qué figura nos estamos refiriendo. Línea curva cerrada convexa cuyos puntos están a igual distancia de un punto fijo del plano. Una circunferencia. Muy bien, circunferencia. ¿Sí? Esa es la circunferencia. Una línea curva cerrada convexa cuyos puntos están a igual distancia de un punto fijo del plano. Se conoce como circunferencia. Y voy a tratar de hacer uno. ¿Sí? ¿Sí o no? Pues sí. Perfecto. ¡Qué pulso! Ahí me ayudó un poco pues el Un poco. fondo. Pero bueno, entonces aquí tenemos el centro, ese punto fijo ese punto que llamamos fijo, que normalmente lo representamos como la letra O, ¿sí? Y vean que desde este punto fijo a cualquier punto de esa línea cerrada, de esa línea curva cerrada convexa, hay la misma distancia, ¿cierto? ¿Y cómo se llama esa distancia? Radio. Radio, y se conoce como R. Correcto. Entonces a esto es lo que llamamos nosotros una circunferencia con centro en O y radio R. Así es como se representa. Circunferencia con centro en O y radio R. ¿Sí? Muy bien. Pregunta. ¿Cuál es la diferencia entonces entre circunferencia y círculo? El contorno. El círculo es lo que está dentro del contorno. ¿El círculo qué? Es lo que está dentro del contorno y circunferencia es lo que está por fuera. O sea, circunferencia del contorno del círculo. Ah, bueno, esa es la definición precisa, ¿cierto? Esa es la precisa. Esto es lo que se conoce como circunferencia, o sea, todos los puntos estos que me hacen el contorno. Círculo es todo, ¿sí? Todos los puntos interiores más ese contorno. Eso es lo que se conoce como círculo. ¿Listo? Más solo en contorno se llama circunferencia. O sea que ya ustedes no tienen por qué equivocarse en esa situación. ¿Listo? Y la representación para círculo es un tanto diferente. Se coloca pues la C con una barra arriba, con centro en O, radio R. O sea, lo demás viene siendo lo mismo, ¿cierto? Solo que para indicar de que es con los puntos internos o interiores se coloca una barra sobre la C. ¿Sí? Muy bien. Acá vamos a ver una parte pues básica de lo que es circunferencia, dado que eso se va a ver más adelante, ¿sí? Interesa entrar a la parte de congruencia para que quedemos listos también para el examen de la próxima semana. ¿Listo? ¿Puedo retirar la hoja? Sí. Vean que esta parte es mucho de lectura porque son muchas definiciones y la única forma de uno aprendérselas y aprenderse esos teoremas es leyéndolos, practicando, haciendo ejercicios. ¿Listo? Muy bien. Entonces nuevamente voy a hacer la circunferencia. Espero que me quede como la otra.
ahí tenemos eso. Entonces vamos a ver lo que es una cuerda. Una cuerda de circunferencia. ¿Qué conocen ustedes como cuerda? No la cabulla con la que uno amarra el ganado. Una cuerda en circunferencia, ¿qué es? Una cuerda de circunferencia. Una línea que atraviesa el círculo. Bueno, sería más exactamente el segmento, ¿cierto? Un segmento de recta que une dos puntos diferentes de esa circunferencia. ¿Sí? Por ejemplo, si yo escojo un punto aquí y escojo otro punto por acá, y a este punto lo llamo A y a este B, y uno de esos puntos por medio de un segmento, a eso es lo que se le conoce como cuerda, a este segmento. ¿Y cómo se escribe? Se escribe la cuerda AB, porque es un segmento, ¿cierto? Como un segmento normal. Pero es esto, ¿sí? AB, eso es la cuerda. Muy bien. Ahora, si esa cuerda pasa por todo el centro, es decir, por aquí, si alguien coge este punto y este punto, que voy a llamar C, y a este voy a llamar D, y esa cuerda pasa por aquí, ¿cómo se llama eso? Cuerda diametral. Correcto, ¿sí? Cuerda diametral. Y esa cuerda diametral, si yo quiero considerar su medida, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama la medida de la cuerda diametral? Ustedes lo conocen. Diámetro, no más que diámetro. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nosotros mencionamos, nosotros siempre sabemos de qué es diámetro, pero el diámetro es la medida. ¿Sí? Cuando nos vamos a hacer referencia a la figura como tal, estamos hablando de cuerda diametral. ¿Sí? Pero esa diferencia en bachillerato casi nunca nos la dicen. Simplemente nos hablan de diámetro. Porque bueno, entre otras, allá uno maneja es las medidas. El diámetro pues es el número, ¿cierto? La medida de esa cuerda diametral. ¿Listo? Entonces para que sepan ya cuál es la diferencia entre diámetro y cuerda diametral. Muy bien. Ahora entonces vamos a mirar lo que es el arco de circunferencia. ¿Qué es el arco de circunferencia? Profe, no es lo que queda, o sea, después de trazar la cuerda, lo que queda arriba, ese, por ejemplo, ahí sería el arco AB, arriba no te puso la cuerda. Correcto, ¿sí? Eso sería el arco de circunferencia. O sea, él lo que está diciendo es esto. ¿Sí? Así como esto lo llamamos cuerda, esto que estoy aquí remarcando, esta parte, se llama arco. Y vean que parece un arco. No por eso a los arcos se les llama arco por cualquier cosa, sino que salen de aquí. Si ustedes sacan solamente este borde, vean, eso es un arco donde Robin Hood tiraba la flecha, ¿cierto? ¿Qué mejor muestra que esa? Por eso se llama arco. ¿Listo? Muy bien, entonces la definición exacta sería: es el conjunto de puntos formado por A y B, en este caso pues, ¿sí? Vean, es el conjunto de puntos formados por A y B y los puntos de la circunferencia, o sea, los puntos de la circunferencia entre A y B.
¿Sí? Entonces les repito, es el conjunto formado por A y B, A, o sea, los puntos A y B, y los puntos de la circunferencia entre estos dos puntos. ¿Sí? O sea, por el contorno de la circunferencia. Decir el contorno de la circunferencia es redundar, porque sería la circunferencia. Ustedes saben qué es la circunferencia. Listo. Eso es un arco de circunferencia. Y se nombra como, si la cuerda se escribía como un segmento normal, porque es un segmento. Correcto, hacer como un tipo de arco o un gorrito ahí, para diferenciarlo de la cuerda. Entonces así vamos a representar el arco. Muy bien. Listo. Entonces vamos a finalizar esta parte de lo que es polígono con lo que es inscripción y circunscripción. Cuando una figura está inscrita y cuando una figura está circunscrita. Por ejemplo, siempre para hablar de figuras circunscritas e inscritas, vamos a hacer referencia a circunferencia. Y yo voy a trazar aquí una figura. Donde estos son A, B, C y D. Ese cuadrilátero que está ahí adentro a la circunferencia es una figura que inscrita o circunscrita. Inscrita. Está inscrita a esa circunferencia, ¿cierto? ¿Y cuál es la característica principal para que una figura o un polígono esté inscrito en una circunferencia? Dentro de un círculo, ¿no? Que los puntos estén fuera de la circunferencia. ¿Que los puntos qué? Estén fuera de la circunferencia. Pero ahí no están fuera, están sobre, ¿no? Vean que la característica principal es que los vértices estén sobre la circunferencia. ¿Correcto? De esa manera voy a decir que este cuadrilátero está inscrito en esa circunferencia. Por ejemplo, con un triángulo, entonces el triángulo sería así. ¿Sí? Ese triángulo está inscrito en esa circunferencia. ¿Listo? Y entonces por este lado, Circunscrito. el cuadrilátero está circunscrito, ¿cierto? ¿Y cuál entonces es la característica de esta parte, a diferencia de esto? Que los vértices estén afuera del círculo. Los lados son tangentes. Pues que la circunferencia. Mucho mejor esa parte que lo que me dijeron de los vértices. Que los lados del polígono son tangentes a la circunferencia. ¿Sí? ¿Sí lo ven ahí? Sí. Vean que este es tangente. Que quedan Aquí. Entre otras, eso nos da pie para introducir lo que es tangente, aunque ustedes ya lo conocen, ¿cierto? La tangente a una circunferencia es aquella recta que corta a esa circunferencia solo en un punto. Tenemos aquí una circunferencia y si esta recta, que la vamos a llamar L, corta en un solo punto que lo vamos a llamar T, a esta circunferencia de centro O y radio R,
vamos a decir que la recta L es tangente a esa circunferencia, ¿cierto? Ojo, la corta en un solo punto. Muy bien. Si yo sigo moviendo esta recta tangente y me desplazo sobre la circunferencia, que ya no la corte en un punto, sino que la corte en dos, ¿cómo se llamaría esa recta? Secante. Secante. Sería secante, ¿cierto? Si yo empiezo a desplazar esta hacia acá y ya encuentro que la va a cortar por aquí, ¿sí? Vean que ya la corta en dos puntos, por lo tanto esta recta se convierte en secante. Vean que son términos que nosotros los hemos venido viendo pues en el bachillerato, ¿cierto? Sí, pero no en esa forma. Sí, de pronto pasan muy rápido por ahí, dado que la geometría muy poco se ve en bachillerato. ¿Listo? O ya casi nada. Eso lo vimos con funciones trigonométricas. Exacto, en funciones trigonométricas fue más o menos donde vieron esta parte. ¿Listo? Entonces vean, esta sería tangente en un solo punto, y en dos puntos ya se convertiría en secante. ¿Listo? Eso ya pues es para finalizar la parte de lo que corresponde a polígonos, círculo y circunferencia. Porque les digo que más adelante vamos a tener pues un capítulo exclusivo para circunferencia. ¿Listo? Por lo pronto me interesa que conocieran esta parte. Muy bien. Para introducir entonces lo que se llama exactamente congruencia de triángulos. Pero primero quiero que me digan en triángulos, así como ya vimos la congruencia de segmento y la congruencia de ángulos, ¿cómo reconozco yo la congruencia de dos triángulos? Aunque nos estamos adelantando un poco, quiero que introduzcan ya esa parte. ¿Congruencia de qué? De triángulos. Bueno, observemos aquí. Profe, Sí. los que seguimos ahora tenemos quiz. Los de 8 a 10. No, ¿verdad? No, Pero en el cronograma estaba que para hoy había quiz. pero no. Ese cronograma que se les envió, recuerden que se les envió otro cronograma corregido. ¿Sí lo han revisado? No lo han revisado. Yo vi ese como ese que está en la plataforma. Sí, lo que pasa es que en la plataforma se subió uno, ¿cierto? Tentativo, pero luego se les envió por novedades. Revisen por novedades, que ahí lo deben tener. En novedades está ya el calendario, mejor el cronograma corregido. Ah, bueno, pues gracias. Pero bueno, lo bueno que les hayan dicho que era hoy es que se pusieron a estudiar. Sí. Muy bien. O sea que tienen una semana más para mejorar ese estudio que hicieron hasta hoy. O sea, Algo sirvió entonces. Listo, claro, es que por eso uno les dice, estudien, tal día hacemos quiz, y uno se lo cambia, entonces, perdimos la estudiada. No, la estudiada nunca se pierde, ¿sí? Antes, al contrario, uno la refuerza. Muy bien, entre otras, no haber leído el cronograma nuevo, dio pie para que estudiaran para hoy. Pero él lo quiere hacer hoy. pero es que se pierde la trasnochada. Pero que uno no... Que él lo quiere hacer ya y que después se le va. Entonces vean, no, pero ¿por qué tienen que trasnochar? Ustedes diariamente escogen y escogen un momentico para estudiar, no necesariamente tienen que trasnochar. Pero si todo lo dejan para última hora, claro que tienen que trasnochar. ¿Listo? Muy bien. Vean entonces lo que vamos a hacer en congruencia de triángulos. Primero vamos a identificar pues los elementos del triángulo, diferenciar porque necesitamos saber qué tipos de triángulos existen.
conocer los segmentos y puntos notables de los triángulos. Vamos a definir la congruencia de estos triángulos y establecer los criterios de congruencia de los mismos. ¿Listo? Eso no es necesario que lo estén anotando, porque esta presentación se la voy a colgar hoy mismo en la plataforma para que la descarguen. ¿Listo? Muy bien. Entonces vean ahí, ya ustedes saben lo que es un triángulo, ¿cierto? Ya veníamos hablando de lo que es el polígono. Entonces es un polígono de 3 lados, ¿cierto? Entonces ahí tenemos los 3 lados, los 3 vértices de ese triángulo, que son ABC. Normalmente reconocemos un triángulo por la letra delta. Vean que la letra delta es una figura con triángulo, ¿cierto?, que se pone delante de los vértices. Ahí ustedes ven cómo se escribe el triángulo ABC. ¿Sí? Muy bien. Normalmente también a los lados los reconocemos con las letras minúsculas que se oponen, pues, de los vértices opuestos. Vean que el vértice A, que es el superior ahí, está en la parte de abajo como A minúscula. Ese lado se llama A minúscula. O podemos llamarlo BC, ¿cierto? Igual, no hay ningún problema, de las dos formas. Entonces vean lo que les acabo de decir. El segmento AB lo conocemos como C, el BC como A y el CA como B. ¿Qué? Y tenemos los 3 ángulos conocidos: BAC, ACB y BCA. Ojo, normalmente uno a veces se equivoca mucho nombrando ángulos. Ustedes se dan cuenta ahí que si yo digo ABC, ese ángulo ABC es diferente de BCA. Ubiquen bien los puntos, muchachos. El punto del centro es el vértice que hace donde se abre, pues, los otros 2 lados. ¿Listo? Porque a veces colocan en el centro cualquier punto y están variando el ángulo, y todo eso les daña la demostración. ¿Correcto? Entonces, en un triángulo existen, pues, 3 regiones, ¿sí? Que es el triángulo como tal, que es el contorno. La parte interior de ese triángulo, que sería, pues, lo que está dentro de ese contorno, y ahí coloco un punto S en el interior y un punto T en el exterior, ¿cierto? Entonces vamos a tener 3 regiones: el contorno, la parte interior y la parte exterior. Entonces son 3 subconjuntos del plano. ¿Listo? Vean que esto es una parte muy teórica que ustedes conocen, que ya vienen, pues, del bachillerato con él. La región triangular entonces es el contorno más el interior del triángulo, no es más. Ahí les puse un color que casi no se ve, ¿cierto? Muy bien. Entonces vean que región triangular es el triángulo ABC unido, pues, el interior. Muy bien. Y así como ya vimos el perímetro de cualquier figura poligonal, vemos que también el perímetro de un triángulo está dado por 2P, y es la suma de sus 3 lados. ¿Sí? O sea, viene, pues, de la definición de polígono, no es más, porque el triángulo es un polígono de 3 lados. Vamos a pasar un poco rápido por esta parte, pues, dado que es como muy simple, muy sencilla. Aquí sí, clasificación de los triángulos. El triángulo escaleno. Esa es una de las clasificaciones según los lados. Está el triángulo escaleno, ¿sí?, en donde, como podemos ver, todos los lados son diferentes, o sea, no son congruentes. Aparte de este, ¿qué otro tipo de triángulo según sus lados ustedes reconocen? Equilátero. El equilátero. ¿Y cuál es la característica del equilátero? Todos son iguales. Que todos los 3 lados son iguales. Y aparte de ese, ¿cuál otro reconoce? Isósceles. El triángulo isósceles. ¿Y cuál es la característica del triángulo isósceles? Que 2 lados son congruentes. Exactamente, que 2 lados son congruentes. Entonces yo puedo decir lo siguiente: todo triángulo equilátero es isósceles.
Tienen 0. Profe, ¿cómo fue la pregunta? Ah, ¿sí ve? ¿Por qué se ponen a lanzar primero situaciones sin haber pensado qué he dicho? Todo triángulo equilátero es isósceles. Sí. No. ¿Cómo que no? Me acaban de decir que el triángulo equilátero tiene los 3 lados iguales. Sí, profe, sí, Y que el isósceles tan solo tiene 2. Por eso. Entonces yo dije, todo triángulo equilátero es isósceles. Sí, profe, sí. Bueno, Profe, sí, pónganse de porque acuerdo el- pues, porque profe, eso una o la otra. Profe, No, mira que. el isósceles dice No, porque dice que al que menos al dos menos- lados son congruentes y eso lo cumple el equilátero. No, porque que No, la no, no, equidad no, dice ojo. que son- Al menos 2 no. Al menos 2. Al menos Son 2 exactos. Ah, no, entonces no. No, pero. ¿Listo? Entonces eso es falso, ¿cierto? Sí. Sí, claro. Muy bien. Pero si yo digo todo triángulo isósceles, No, tampoco. Tampoco. perdón, todo triángulo isósceles, Es equidad. Todo si yo triángulo- digo que todo triángulo isósceles es equilátero, ¿qué es Eso eso? es falso. Eso es falso, Falso. ¿cierto? Sí, falso. Muy bien, eso es falso. Correcto. Vean ahí el triángulo isósceles, que tiene 2 lados iguales. A la base, pues, al otro lado que es diferente. De esos dos lados iguales se le llama base. Es el único triángulo que tiene base, ojo. ¿Sí? El triángulo isósceles es el único triángulo que tiene base. Cuando ustedes le digan el triángulo cuya base es tal, ya les están diciendo, pues, aunque les van a decir más información, que ese triángulo es isósceles. Listo. Y también tiene un vértice que normalmente se le llama ángulo del vértice, y es el que está entre los 2 lados congruentes, como ustedes observan ahí. Listo. Muy bien. Ya vimos lo que era el triángulo equilátero. Resolvimos la pregunta. Ahora, según los ángulos, el más fácil de todos es el triángulo rectángulo, ¿cierto? Véanlo ahí. Tiene un ángulo recto. Pregunta, ahí abajo está, ¿cómo se llama el lado opuesto al ángulo recto? Hipotenusa. Y los otros 2 Cateto. los reconocemos por el teorema de quién. Muy bien, el teorema de Pitágoras. Listo. Muy bien. Otra pregunta. Un triángulo rectángulo, bueno, no, un triángulo puede tener 2 ángulos rectos. Traten de hacerlo. ¿Cierto que no? Muy bien. Estos de pronto son un poco desconocidos para ustedes, lo que es el triángulo obtusángulo, ¿cierto? Que es aquel triángulo que tiene un ángulo obtuso, y ya ustedes saben que es un ángulo obtuso, un ángulo cuya medida está entre 90 y 180 grados, ¿cierto? Sí. Vean que ahí el que se marca en la parte de abajo sería el ángulo entre 90 y 180. Un triángulo puede tener más de un ángulo obtuso. Me dice para pensar. ¿Por qué dice? ¿Por qué se demoran tanto? Me dice para pensar. Ah, pero ya 3 segundos. No, porque me acaban de decir que si un triángulo no puede tener 2 ángulos rectos, menos va a poder tener 2 ángulos obtusos, ¿cierto? Porque estos son mayores al recto. ¿Sí? Muy bien. Y por último tenemos el triángulo acutángulo, ¿cierto?
que es aquel triángulo que tiene todos los ángulos agudos, o sea, entre 0 y 90 grados. ¿Listo? Muy bien. Vean que esta parte pues es muy conocida por ustedes. Y ahorita vamos a mirar otro tipo de elementos. Bueno, aquí nos faltó el equiángulo, ¿sí? Que es aquel triángulo que tiene todos los ángulos congruentes, ustedes ven ahí. Y si es así, entonces, ¿cuánto miden esos ángulos? Para que esto sea cierto. 60. 60 grados, ¿cierto? Porque la suma de los ángulos interiores de un triángulo, ¿cuánto debe sumar? 180. 180, eso es un dato que nosotros traemos pues de bachillerato, aunque eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a ver entonces un videíto sobre la altura que les va a quedar pues claro. Bueno, en realidad quisiera entonces dejarles hasta aquí. Les voy a dejar hasta aquí porque el computador tiene problemas de audio y no van a poder escuchar, ¿sí? Entonces quería que miraran pues el video. Es más, esta presentación se la voy a colgar de una vez para que ustedes terminen de mirarla y poder avanzar en la próxima tutoría del martes y hacer muchos ejercicios de congruencia, ¿cierto? Pero con el compromiso de que ustedes terminen la presentación, vean estos videos que van a tener ahí los enlaces, ¿sí? Y estamos viéndonos entonces en la próxima tutoría para que vayan y tomen un descanso, despierten un poco y yo también. Sí, porque esta madrugada ya. Toma cafecito. Ya con esta clase queda uno cansado por el resto del día. Y hoy que tenemos clase hasta las 8 de la noche. Listo. Muy bien, nos estamos viendo. Entonces yo les cuelgo esto y ustedes se comprometen a verla. ¿Listo? Listo, profe. Gracias. Bueno, pues, que estén bien. Hasta luego. Feliz día. Vamos, Patricia.